Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Sigue lloviendo, pero bueno, parece que todo apunta a que este fin de semana vamos a disfrutar de un tiempo extraordinario. Me van a permitir que saludemos a Albert Villanueva. Ahora les cuento. Albert, buenos días. Albert Villanueva, buenos días. Hola, ¿me oyes? Ah, sí, te oigo fenomenal. Buenos días. Sí, perfecto. ¿Tú me oyes a mí también? Sí, te oigo bien, Fenomenal. Bueno, muchas gracias por haber atendido a nuestra radio, a Nordeste Radio, a Radio Argo. Y eres escritor, aunque bueno, tú te defines, cosa que me encanta, como profesor y lector, porque tu vida realmente, tu vida profesional es la de ser maestro, que es una auténtica maravilla. ¿Qué alegría ha estado al ser maestro? Sí, la verdad es que fue la gran decisión de mi vida. Cuando con 18 años me decidí a ser maestro. La verdad es que nunca me he arrepentido de ello, ¿no? Uh-huh. Tienes también dos grandes pasiones, que es la música y el Barça. Exactamente. Hay de esas tres cosas, hay dos que este año me están dando muchas satisfacciones, hay otra que no tanto. Sí, yo creo que todos, da igual el equipo al que vayamos, este año no está siendo un buen año para los equipos. Eso es verdad. Sí. Oye, ¿qué te voy a decir? Mira, tú también sé, y es que eso también me apasiona, también eres seguidor de Jethro Tull y tienes una página dedicada a él. Hombre, pues es otra de las cosas que me han marcado durante toda la vida. Cuando con 14 años cayó en mis manos el Minstrel in the Gallery, uno de los discos de Jethro, y yo siempre digo que con ese disco yo me hice mayor. Pasé de niño a adulto cuando cayó en mis manos ese disco. Pues yo tuve la suerte, también era muy jovencito, y actuó Jethro Tull aquí en el Palacio de Deportes, en el desaparecido Palacio de Deportes de Madrid, y tuve la suerte de ir a verle, y de verdad que me impresionó totalmente la actuación de ese hombre, me fascinó. Sí. Me fascinó. Bueno, vamos a hablar, tú eres, aparte de todo, eres escritor, aunque seas mal lector, tú te calificas como lector impulsivo, compulsivo. Pero has escrito dos novelas. La primera, que fue Yo no quiero ir a esta escuela, que el nombre suena así como un poco caramba, y es que de alguna forma tú discrepas con el sistema educativo actual. Bueno, yo llevo 36 años dando clase, con lo cual yo sufrí el sistema educativo de niño, de alumno, sí. y lo he seguido sufriendo de adulto, porque sí, el sistema educativo español, pues yo creo que adolece de muchísimas cosas y que necesitaría un meneo guapo. Pero los de arriba no se lo dan. Entonces yo creo que entonces se lo tenemos que dar a los de abajo, ¿me entiendes? Yo creo que no sé, pero yo creo que desde Claudio Moyano no ha habido un sistema educativo en el que todo el mundo estuviera de acuerdo y que perdurara en el tiempo, cosa que es importante. Yo he sufrido como padre el tema de estar mi hija en bachillerato y no saber si con una pasaban, si no, pero es que los propios profesores tampoco lo sabían. O sea, ha habido momentos de auténtico desastre. Sí. Mira, cuando hablamos de países punteros a nivel educativo, siempre sale el nombre de Finlandia, ¿sabes? Y la primera gran diferencia entre Finlandia y España es que en 35 años Finlandia ha tenido una ley educativa y en los mismos 35 años España ha tenido 7. ¿Vale? Pues con eso está todo dicho, ¿no? De que lo primero que hace un gobierno cuando llega al poder es eliminar lo que han hecho los otros y no hay un pacto educativo a nivel nacional, que tendría que haberlo. Y otra cosa importante, cuidar mucho a los maestros. Tú fíjate que precisamente en Finlandia, que está mencionando, los maestros, los que están con los niños pequeños, son los más valorados, ¿eh? Sí. Aquí la profesión de maestro no ha sido valorada nunca por nadie, ni por la administración, ni por la sociedad en general. Pero bueno, es un
Una pena, sí. Es una auténtica pena. Bueno, pasamos al segundo libro tuyo, al que has sacado ahora. Estás hablando, el título es Por hacer a tu muerte compañía. Caramba, el título apetece, el título intriga, ¿no? Por hacer a tu muerte compañía. Esto se desenvuelve en dos épocas, en la España de los años 20 y en la época actual. Y además te vas a tu sitio de origen, te vas a tu ciudad en la que naciste, a Gavà. Sí, sí. Desde el principio tenía claro que mi ciudad quería que fuera también un personaje más de la novela, ¿no? Ajá. Y es un personaje en los años 20, porque hay un lugar emblemático de mi ciudad que nace en esos años 20, y es un personaje en los recuerdos de la infancia y de la juventud de la protagonista. Sí. Ujú. Déjame que lea una frase tuya que dice: me crié en un barrio de calle sin asfaltar y sin apenas coches, repletas de niños que de cualquier cosa hacían un juego, mientras sus padres y abuelos multiplicaban las horas en el trabajo con el sueño de un futuro mejor y añorando la tierra que habían dejado atrás. Era evidentemente tiempos tremendamente duros, ¿no? ¿Cómo era la España? ¿Cómo era el Gavà de los años 20? El Gavà de los años 20 era, mira, Gavà es una ciudad que está a 15 kilómetros Sí. de Barcelona, está en el Baix Llobregat. Ujú, Actualmente es una ciudad de 45.000 habitantes, pero en los años 20 era un pueblecito de mala muerte, era un pueblecito de 2.000 habitantes, ujú, de 2.000 habitantes muy pobres, una ciudad volcada solo en el campo, por tanto eran agricultores y pobres, ujú. pero a partir de final de la década del 1910, hacia 1917, empieza un proceso industrializador en la ciudad. Se instala en la ciudad la fábrica Roca, la conocida Ajá, fábrica Roca de sí. los sanitarios, y eso es un impulso para la ciudad, ¿no? Pero estamos hablando de eso, de un pueblecito en los años 20 muy, muy, muy pobre, muy pobre. La gente realmente vivía mal. Pero tú fíjate que habéis tenido un crecimiento tremendo cuando se está hablando de la España vaciada, de que muchos pueblos están perdiendo población. Vosotros habéis crecido muchísimo, quizás por la cercanía a la gran capital, por la cercanía a Barcelona. Claro. Precisamente la fábrica Roca se instala en Gavà porque estaba muy cerca de la capital, porque estaba bien comunicado, porque ya había tren, porque ya habían carreteras y a partir de ahí, pues claro, todo el Baix Llobregat empezó la industrialización y eso hizo que en los años 50 sobre todo Ajá, empezaran los grandes movimientos de masas de gente de Extremadura, de sí, Andalucía y que todos los pueblos de aquí alrededor crecieran exponencialmente, ¿no? está claro. Bueno, hablamos de Por hacer a tu muerte compañía. La protagonista es Julia Rovira. Julia Rovira vuelve a Gavà después de 20 años. Va a trabajar en el centro de historia de la ciudad. ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa? Pues mira, Julia vuelve a la ciudad como, como último cartucho para recomponer su vida. Ella vuelve, yo siempre digo que vuelve con una mochila llena de piedras, Ujú, con una mochila cargada de piedras y se siente vacía e incompleta. Vuelve un poco a intentar recuperar su pasado y se encuentra pues, con un Gabá que es muy diferente del que ella dejó claro, 22 años atrás. claro. Pero un día descubre en ese centro donde trabaja, el Centro de Historia de Gabá, descubre una fotografía que existe realmente, Ajá, donde reconoce a su abuelo. Encuentra a su abuelo entre un grupo de gente en el cual en el centro está Francesc Macià, que después sería presidente de la Generalitat sí. de Cataluña. Ella ve allí a su abuelo y se sorprende porque dice, ¿qué narices hace mi abuelo aquí? Porque ella no había conocido a su abuelo murió 5 días después de esa fotografía Ajá. y ella lo que conocía de su abuelo era lo que le habían explicado a su familia. Y a partir de aquella foto empieza a hacerse preguntas y empieza a investigar y Ujú. empieza a descubrir un abuelo muy diferente del que le Te habían lo he contado. pintado, del que le habían explicado. ¿Y cómo te mueves tú en esos dos planos? ¿Cómo te mueves en los años 20 y cómo te mueves en la actualidad? Bien, esa era la parte importante que yo quería en la novela, ¿no? De que no se solaparan las cosas, porque las novelas vamos saltando
un capítulo es la investigación actual de Julia y el siguiente capítulo es la vida del abuelo en aquellos años 20. Vamos viendo, pues eso, el proceso, cómo el abuelo, muchas veces por convicciones y otras veces por obligaciones poco éticas, se ve envuelto en todos aquellos movimientos anarquistas que hubieron en Barcelona, en aquellos asesinatos y en aquellos atentados que hubieron en Barcelona. Y entonces Julia va descubriendo esa faceta desconocida del abuelo. Y te cuesta trabajo el plasmar los hechos de los años 20 con las gafas, con el prisma del siglo XXI. Yo tenía claro desde el principio de que, y lo dice un personaje hacia el final de la novela, el padre de Julia, le dice que es muy fácil juzgar el pasado desde la comodidad del presente. Claro. Desde nuestro presente es muy fácil criticar o juzgar el pasado. Todos aquellos movimientos anarquistas que hubo, todos aquellos atentados, aquellos crímenes, yo no soy nadie para criticarlos ni para justificarlos. O sea, eso le tocó vivirlo a una serie de personas y con sus circunstancias, ¿no? Y desde la lejanía y desde nuestra comodidad es muy fácil justificarlo. Yo siempre digo que, claro, en aquella época las luchas fueron muy duras para conseguir cosas de las que disfrutamos hoy en día a nivel laboral. Y que se consiguieron a base de huelgas enormes, de una represión brutal por parte del Estado, que con el dinero de la patronal ponía el dinero y el Estado ponía la dureza y las armas para ir en contra de esos movimientos. Y hubo mucha gente que murió y que sufrió la cárcel con eso. Y claro, ahora que estamos acostumbrados, yo siempre digo que ahora las manifestaciones y las revoluciones duran 45 minutos, ¿sabes? Porque salimos a la calle a protestar, pero vamos rápido que a las 9 juega el Barça y quiero estar en casa. Pues claro, desde la distancia, aquellos tiempos que para mí son muy importantes y muy desconocidos, Sí. Como mínimo hay que conocerlos, hay que valorar todo lo que se consiguió, ¿no? Sí, porque realmente, dices tú, son unos tiempos tremendamente desconocidos. Los años 20, más adelante, cuando empiezan el tema de la República, es que la situación económica, la situación cultural de toda España era tremenda. Es que nos cuesta mucho ser capaces de entender cómo vivía esa gente, porque realmente la gente estaba muriendo de hambre. Y además, yo siempre recalco una cosa. Todos aquellos anarquistas, todos aquellos obreros, eran críos, claro. Eran gente de 17 y 18 años, entonces no había adolescencia como ahora. Pasabas de niño a adulto. Y fue esa gente, porque los grandes líderes anarquistas, Salvador Seguí, el Noi del Sucre o Pestaña, estos eran, los líderes tenían 24 años, ¿me entiendes? O sea, que eran críos, y esos fueron los críos que pagaron con su sangre muchas veces las cosas que se consiguieron. No, y luego tú fíjate el nivel de analfabetismo que existía por aquel entonces y el tema también de etiquetar a la gente. Ha habido mucha gente que pasó por movimientos anarquistas que ni era anarquista ni tenía ni idea de lo que podía ser el anarquismo. Fíjate, por ejemplo, que ocurrió en Casas Viejas con la hija del Seis Dedos. Historia de contar toda esa pobre mujer, que qué sabría ella de lo que es el anarquismo. Lo que querían era comer, querían comer y quería sacar adelante a su familia, cosa que era realmente difícil por aquel entonces. Por eso yo incluso justifico a los sindicalistas que se pasaban de bando y que por 300 pesetas iban y mataban a otro, ¿sabes? Es que incluso eso lo puedo entender, porque la desesperación te lleva a lo que te lleva. Yo al único que no justifico de esa parte histórica es al gobernador civil de Barcelona, Severiano Martínez Anido, que era un verdadero, no sé qué adjetivo utilizar, pero era un sádico que fue el que reprimió durísimamente todo eso. Y esa es la única persona que yo no justifico. A todos los demás puedo llegar a entenderlos, porque
tal vez en su situación yo hubiera actuado igual, ¿me entiendes? Sí, la verdad es que es muy difícil el poder evaluar esas historias. Lo que sí es cierto es que Julia en el transcurso de esta investigación va recuperando su infancia y una juventud que de alguna forma dejó abandonada al salirse de la ciudad. Sí, ese era el objetivo que yo quería conseguir en la novela, que los dos personajes, Julia y su abuelo, Martí, ¿No? actuaran como vasos comunicantes, ¿sabes? Que cuando empieza la novela, Julia está abajo de todo, está arrastrándose y el abuelo está en un pedestal. Ajá. Y que mientras vamos avanzando en la novela, vamos viendo la caída ética y moral del abuelo, vamos viendo cómo Julia se va recuperando. O sea, la caída del abuelo sirve para que Julia al final se recupere, y esa Julia que llegó llena de vacíos y de agujeros, Sí. al final de la novela se sienta una mujer completa, como ese descubrimiento del abuelo le ha servido para cerrar agujeros que tenía en su vida. Puede ser o puede encerrar parte de tu libro, parte de tu novela, un estudio sociológico sobre la sociedad de los 20. Bueno, mi objetivo, como ya te he dicho, yo considero que es más fácil llegar a la historia a través de una novela que no a través de un manual de historia, ¿no? Y evidentemente todo lo que aparece en la novela, los asesinatos, los atentados, las manifestaciones, todo eso está documentado y aparecen muchísimos personajes históricos. Lo que yo he hecho ha sido meter a mis personajes de ficción Dentro. por ahí en medio, ¿vale? Para entrecruzar todo eso. Yo no sé si es como has dicho tú, un ensayo, no sé qué, pero mi interés era eso, el de dar a conocer una época histórica que, como después vino la guerra civil y lo tapó todo y se lo comió todo, pues ha quedado muy desconocida, y que ahora que hace 100 años de todo eso, pues creo que le debemos mucho a esa época de reconocimiento. No, pero fíjate que es que hay una etapa que yo no sé por qué se estudia muy poco en España, y es quizás, además yo creo que es una época tremenda, yo creo que es una época prácticamente única en el mundo, que es el último cuarto de siglo del XIX y hasta mediados del XX. Yo creo que tenemos ahí un siglo, 75 años, que es para estudiar y detenidamente, Claro. detenidamente. Y es a través del cual se entenderían muchas cosas de hoy en día, y se entenderían muchas cosas del porqué de la guerra civil y todo eso, ¿sabes? Claro. Porque los orígenes están por ahí, por toda esa época, está claro. Sí, es realmente complicado. Oye, ¿te parece? Tenemos una presentación, tenemos un vídeo de tu novela. ¿Te parece que lo pongamos, lo veamos y seguimos charlando? Muy bien. Venga, cuando quieras, Claudia. Hace ahora 100 años, en esa Barcelona convulsa y en ese Gavà quimérico, Martí Rovira, el protagonista de Por hacer a tu muerte compañía, vivirá, amará y sufrirá. Unas veces por ideales y convicciones, y otras por imposición y necesidad. Martí se verá inmerso en toda aquella vorágine, sufriendo en propia carne la prisión, la venganza y los remordimientos. Una existencia agitada y conmovedora que se vería truncada a los 28 años. En Por hacer a tu muerte compañía hay un poco de todo: rock, pistolerismo, movimientos anarquistas, el fascinante American Lake, algo así como el Xanadu de Gavà y Barcelona en llamas. Los recuerdos jugando a la ruleta rusa, el demonio azul del tiempo y el esplendoroso perfume de los héroes añorados. Por hacer a tu muerte compañía, una novela de Albert Villanueva.
Muy interesante, la verdad es que es bonito el vídeo de presentación de tu libro. Está muy bien. Muchas gracias. Además me preguntan, ¿este libro tiene banda sonora? Esa fue otro de mis neuras cuando escribí, ¿no? Yo quería que, claro, la protagonista tiene mucho de mí, porque su infancia y su adolescencia es mi infancia y mi adolescencia. Ya por eso la hice de la misma edad que yo, ¿no? Ajá. Y quería que Julia tuviera un poder, y era el poder que le da la música, el poder de, le gusta mucho el rock, igual que me gusta a mí, Ajá. y quería que Julia tuviera el poder de encontrar la letra de la canción que en cada momento refleja mejor lo que está viviendo, sus vivencias y lo que le está sucediendo, ¿no? Y por eso aparecen ahí, pues me parece que son 28 canciones de rock que la letra traducida pues refleja exactamente lo que está viviendo Julia en esos momentos. Qué bien, qué interesante. La verdad es que mezclar literatura con música es una combinación que no falla nunca. Oye, tienes también una página web muy interesante que es albertvillanueva.es. ¿Qué haces en esa página? Bueno, ¿Tienes tu pues blog? ahí ¿Qué sobre cuentas? todo hay, digamos, más información sobre la novela. Por ejemplo, aparece información sobre los personajes históricos de esa novela, aparecen muchas fotografías de aquella época, de los años 20, de la Barcelona revolucionaria, del Gavá de aquellos años con el American Lake, con el Ujú. parque que se construyó, Sí. está toda la banda sonora. Es un poco la compilación del complemento a la novela, ¿no? Se ven muchas fotos de, de las calles del Gavá que pisó el abuelo y de las que pisó Julia, porque lo que he conseguido yo, lo que he buscado ha sido una foto del Gavá de los años 20 y al ponerte encima aparece la misma foto en la actualidad, ¿no? Para ver Qué la bien, diferencia, por ejemplo. Entonces qué bonito. todos los lugares que aparecen en la novela de Gavá están hechos así. Ves la foto del año 20 y al poner el ratón encima aparece la foto actual. Qué bonito. Además, nos llevamos con las ciudades grandes sorpresas, porque claro, cambian tremendamente en unos años, pero en cambio hay rincones que permanecen igual. Sí, exactamente, sí, sí. Y- Sí, sí. Y eso es lo bonito, porque lo duro, lo que a mí me duele es eso, cuando una ciudad pierde un poco lo que el era, sabor. pues pierde la esencia, ¿no? Me parece que es Julia en la novela lo dice, ¿no? Dice que al pasar por algunas calles donde los bloques de pisos habían quedado entre medio una casita de aquellos años, de hace muchos años, ¿no? Parece que sea una resistencia, ¿no? Que sea un empeño por resistir el de esa casa a los grandes edificios. Y a mí eso me gusta, ¿no? Cuando paso por Gavá y veo aquellas casas, algunas de mi infancia y otras mucho más viejas, pues yo me siento orgulloso. Hombre, no es para menos, no es para menos. Oye, sé que tienes poco tiempo porque tú sigues siendo maestro y tienes que volver a tus clases, ¿no? Sí, tengo clases, sí. Bueno, pues lo único que puedo hacer es agradecerte, recordar el título de tu novela, que es Por hacer a tu muerte compañía. Créanme que merece mucho la pena. Vamos a descubrir los años 20, vamos a descubrir personajes históricos, sobre todo una etapa que por desgracia conocemos y muy poco, y sería importante que supiéramos un poquito más, quizás para entender lo que estamos viviendo ahora en nuestros días. Por hacer a tu muerte compañía, de Albert Villanueva. Ha sido un placer, pero espera, antes me preguntan, pues se podría hacer una ruta por Gavá con la novela en la mano. Claro, eso siempre es interesante, ¿verdad? Pues eso me lo ha comentado gente, que se la ha leído, me decía, hostia, después de leerla me entraban ganas de pasear por esos rincones para verlos, ¿no? Incluso lo tengo empezado, pero no lo he acabado por falta de tiempo. Tengo montado un mapa, un Google Maps, Sí, con esas rutas de esos lugares de Gabá, donde aparecen también, por eso, al señalarte el lugar qué y bonito. entrar, verías la foto de cómo es ese lugar cómo era en la antigüedad. ¿Sí? Además gusta el estar en un sitio y saber que ahí, en ese mismo lugar, se produjo este hecho o este otro, te impresiona. Y volvemos a aquella Sí, frase tan manida, pero que de alguna forma es cierta, ¿no? Y es si las piedras hablaran. sí, sí. Además,
Yo soy lector sobre todo de novela negra y a mí siempre me ha gustado mucho más leer una novela de, por ejemplo, yo que sé, de Andreu Martí Sí, o de González Ledesma, que pasa en Barcelona y por tanto esas calles las he pisado sí, yo, que no una que sucede en Manhattan, sí. que me queda muy lejos, ¿me entiendes? Ujú. No, es que te es mucho más fácil el captar al personaje, ver el Claro, ambiente. Claro, son personajes que tú has conocido y de alguna forma claro. te metes más dentro de lo que es la Sí, novela, la vives más, sí, 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 la sí, vives más. exacto. Albert Villanueva, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido. Sigue con tu labor tanto de escritor como de maestro y nada, venga, por los chicos que te estarán esperando. Ya saben, Me por están hacer a tu esperando, sí, muerte compañía. con las uñas bien afiladas. Muchísimas Ya gracias a sabes, vosotros, por darme esta oportunidad. ha sido un placer. Muchas gracias. Un Hasta luego, abrazo. otro fuerte. Hasta, hasta luego. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671 091 098. Tenemos tu solución. 671 091 098. Bien llegados sean a la provincia de Segovia. Turismo, tradición, gastronomía, patrimonio, naturaleza, paraíso en todos los sentidos. Hace 8 años comencé con esta aventura, emprender en Sepúlveda, en mi tierra, en mi casa, poner en valor todo lo que me rodeaba, los recursos, aquel legado que habían dejado mis antepasados, y eso ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Cada vez es más la gente que trata de apostar por el turismo rural, cada vez también somos más la gente que nos damos cuenta de eso y que decidimos quedarnos a vivir en nuestro pueblo o regresar de las ciudades para vivir en nuestro pueblo. La calidad de vida es algo que no se puede comprar, pero sobre todo el aprendizaje, la relación con personas de diferentes generaciones, el vivir en casa, el conocer cada rincón, cada persona, es algo que no tiene precio.
Don José Luis García Casado, muy buenos días. Don Ezequiel Piñaque, muy buenos días. A ver, me dicen que no tienes activado el vídeo. El audio sí, afortunadamente. Si lo tengo activado, que yo sepa. Ahora sí. Oiga. Me dicen, ahora sí. Yo te digo lo que me dicen. Yo aquí soy un mandado. ¿Qué tal? Es que esté muy lejos, la señal llega. Oye, que la señal llega. Sí. Sí, ¿me oye ya bien? ¿Me oye, José Luis? Yo te oigo Vale. Pues, todo el rato. Venga, pues yo ahora a ti también. Oye, hoy vamos a hablar de un hecho que estamos celebrando ahora los 500 años. Estamos hablando de la guerra de las comunidades o del movimiento comunero. No sé, es un tema que de alguna forma, cuando se produce en el siglo XVI, luego hay un tiempo hasta el siglo XVIII en el que de alguna forma quizás no se recupera. Pero bueno, ¿qué fue realmente? Iremos hablando. ¿Qué fue la guerra de las comunidades? ¿Qué fue este movimiento comunero? ¿Por qué ocurre? ¿Qué pasa? Cuéntame. Pues la verdad es que la guerra de las comunidades es uno de los episodios más discutidos de la historia de Castilla. Uh-huh. El aspecto sobre el que más ha incidido la historiografía en general ha sido el intento de establecer un nuevo modelo de definición de las relaciones entre el rey y el reino. Si bien el conflicto comunero tuvo muchas dimensiones, como ahora y trataremos de desvelar. Desde importantes transformaciones en los sistemas políticos locales, acordaros que las ciudades tenían sus prerrogativas y tenían sus privilegios, sus propias leyes casi, sí. Y que fue las comunidades, las ciudades las primeras que empezaron a levantarse. Ahora veremos por qué empezaron a levantarse contra el rey, reivindicando una serie de cosas. Uh-huh. Pero al mismo tiempo también se rebelaron las personas, lo que entonces eran súbditos, que se rebelaban tanto contra el rey o contra el emperador como contra los nobles que les estaban sometiendo a trabajos, a impuestos, a tributos. La verdad es que era un conflicto bastante complejo, en el que se implicaron grupos sociales muy variados y cada uno con sus distintas motivaciones. Lo que pasa es que todos iban a lo mismo, a conseguir determinados aspectos de la corona. Y ciudades que se metieron, luego que se salieron. Sí. José Luis. No te he entendido. No, que digo que y ciudades que entraron en un principio, luego salieron. Bueno, primero habría que ver, claro, la Constitución de España y la Constitución de Castilla no es como la conocemos ahora, claro. No tiene nada que ver. Además, eran dos reinos, estaba Castilla, estaba Aragón. Uh-huh. Dentro de Castilla y de Aragón, cada ciudad tenía casi sus privilegios y casi sus fueros. Y ahí ese totum revolutum fue el que tuvo la culpa de lo que pasó, más o menos, verás. Quien se había coronado rey en Bruselas en contra de las leyes de Castilla, recordemos que decimos en contra de las leyes de Castilla porque las leyes de Castilla otorgaban la sucesión a Juana. A Juana de Castilla, claro. Y en Bélgica, acordaros que lo veíamos el día pasado, se dio una especie de golpe de Estado, ignorando la ley y tirando por la calle en medio y haciendo de Carlos I el rey de España. Uh-huh. Llegó a España el rey, ya dijimos que llegó que no llegó a Santander donde se le esperaba y tal, pero bueno. Y se dedicó a recorrer pues toda la meseta norte con su séquito. Claro, uh-huh. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un rey que venía de Flandes, que tenía 20 añitos, perdón. Sí, o menos. Que venía del idioma español, uh-huh. pero ni idea.
y lógicamente se tuvo que de rodear de una serie de gente que le asistiera, le asesorara, incluso le tradujera lo que le podían decir. Y entonces se rodeó de toda esta gente, una serie de hombres que no dudaron en saquear cuanto pudieron por Castilla, eso sí, para regresar después a sus hogares en el extranjero. Aquel joven monarca que llegaba a España y el que se retiró al monasterio de Juste en su última etapa como protector del cristianismo y del imperio, la verdad es que tienen muy poco que ver. Nada que ver. La revolución nació donde murió, en Toledo, y la insurrección surgió del rechazo a cumplir las órdenes del monarca allá por 1520, en abril de 1520. Juan de Padilla se elevaba como el nuevo símbolo del alzamiento y la insurrección se transformaba en poder popular. Juan de Padilla, recordemos que era segoviano y que fue pues el líder natural de la revolución comunera. Sí. Enseguida Toledo encontró el apoyo de otras ciudades. Recordemos que Padilla era regidor de Toledo. Hola. Eso es. Y a esta revolución de Toledo se sumaron, como digo, Valladolid, Segovia, Salamanca, Zamora, León, Palencia, Soria, Cuenca, Guadalajara, Murcia, Plasencia e incluso Ávila. Ahí se encendió la mecha de la revolución y personalidades, como decía, como Juan Bravo, o como Francisco Maldonado, o como Antonio de Acuña, o María Pacheco, la llamada después Leona de Castilla, que era la esposa de Padilla, acompañarían a en un sueño utópico que lo que pretendía era expulsar a Carlos de la corona de Castilla. Sí. Desde luego era una utopía, no lo consiguieron y bueno, se pelearon se dieron cabezazos contra un muro y esa alternativa comunera pues aunque estaba unida era muy heterogénea, sí, porque cada una de estas ciudades, cada una de las personas que intervinieron tenían motivaciones diferentes. Además, tú fíjate que la parte de Castilla, la parte norte de Castilla, desde Cantabria hasta el País Vasco se quitó de en medio, incluyendo Burgos, porque Burgos también empezó, pero luego dio la espalda, y toda la parte sur, toda la parte de Andalucía, tampoco le interesó en absoluto el movimiento comunero. No entraron en el juego, nada más que estas ciudades que os acabo de... que os acabo de relatar. Pero es que además nos encontramos con que Carlos, cuando llegó a España, vino pidiendo, vino exigiendo un nuevo servicio a las ciudades, que al final resultó aprobado en las Cortes de Santiago, en La Coruña, de Santiago de Compostela, lo cual avivó todavía más el conflicto que se saldó en Segovia con el asesinato de Rodrigo de Tordesillas, que era uno de los procuradores que había aceptado las nuevas cargas fiscales. Directamente le estrangularon, sin más. Exacto, sí. Y esta aceptación de nuevas cargas fiscales estuvo también rodeada por una serie de escándalos. Todo esto enardeció los ánimos. Carlos I consiguió lo que pedía a cambio de sobornos, privilegios, amenazas, chantajes, en fin, hacia los nobles que asistieron a aquellas cortes. Lo que sucedió también, dicho sea de paso, con los príncipes electores que debían decidir sobre el nombramiento de nuestro Carlos como emperador del Sacro Imperio. Que al final era el objetivo de la necesidad de mayor recaudación fiscal en Castilla. Había que pagarles para financiar el señor que lo nombraran emperador. Y ahí es como empezó a revolverse el cotarro. El tema. La alianza de las ciudades castellanas, que eran contrarias a la política imperial
y la propuesta de reconocer como única soberana de Castilla a la reina Juana, tal como decía la ley, mientras no se la hubiera inhabilitado, la reina Juana era la heredera legal, que era la madre de Carlos, como todo el mundo sabe, y que la pobre estaba arrastrando su demencia en un castillo en Tordesillas, pues acabó desatando las hostilidades entre los partidarios del rey, los miembros de la alta nobleza y el clero por una parte, y esa incipiente burguesía urbana y grupos populares por otra, que eran los que de alguna manera habían manifestado su rebelión ante el emperador. La represión que siguió a los actos de Segovia, decíamos que se habían cargado aquel procurador, en Santa María de Nieva y en Medina del Campo por las tropas del rey, hizo que Castilla fuera el escenario de guerra y saqueo en la cual, en ese totum revolutum, como decía antes, los campesinos también aprovecharon que el Pisuerga pasaba por Valladolid para liberarse de muchas cargas fiscales que todavía pesaban sobre los hombros. Sí, sí. Castilla, donde la reina sobrevivía, como digo, a su demencia, llegó la Junta Comunera para jurarle acatamiento a Juana como reina de Castilla y plantear su programa político. Voy a resumir. La reina Juana no aceptó enfrentarse a su propio hijo y rechazó la oferta comunera. Sí. Y allí que se presentó el ejército real, que acabó con la toma de la villa, expulsando a los comuneros a Valladolid, y hubo una represión bastante severa. Y tanto. Y así que los comuneros también se vengaron, realizando operaciones bélicas contra los territorios de los señores partidarios del emperador, como fue, por ejemplo, la toma de Torrelobatón. Sí. A todo esto, los nobles, la alta nobleza, veían impasible lo que estaba pasando. No se les ocurrió mover un dedo a favor del emperador, porque realmente estaban muy cabreados porque se les había ninguneado a favor de los flamencos. Pero, amigos, cuando vieron que el movimiento rebelde iba adquiriendo un sesgo revolucionario que podía amenazar a sus intereses de clase, tomaron partido. Constituyeron un ejército nobiliario, ejército que acabó derrotando a los rebeldes en la batalla de Villalar. Uh-huh. Durante el conflicto también hubo intentos de negociación, pero que acabaron en un rotundo fracaso. Al final, los comuneros fueron derrotados, como he dicho, en la campa de Villalar el 23 de abril de 1521. Sí, además no llegaron. La idea suya era haberse refugiado en Villalar, pero no llegaron. No llegaron a Villalar, y justo a la entrada de Villalar es donde... No refugiarse, querían haber planteado la batalla ante el ejército que defendía al rey. La querían haber planteado dentro del pueblo de Villalar. Claro, a eso me refiero, pero no llegaron. No les dio tiempo a llegar. Efectivamente, que no les dio tiempo a llegar, porque además se destacó una tempestad de lluvia, ¿cómo se llama ahora? Una ciclogénesis violenta de estas. Ciclogénesis explosiva. Dentro del pueblo tendrían más posibilidades para vencer al ejército. Ajá. Instalaron todo tipo de artillería en las calles, pero la caballería realista se lanzó al ataque de forma inesperada. Sí, pero tú fíjate, y los comuneros... La caballería ataca porque evidentemente tenían que empezar con el tema de las lanzas y tal. Estaban esperando también artillería, pero vieron tan fácil el tema que la caballería se adelantó y realmente arrasó. ¿De qué hacemos aquí esperando? Si estos han comido para nosotros. Pues, sí, es verdad. Bueno, dice también, como os comentaba antes, que la intensa lluvia que caía sobre el lugar fue la gran culpable de la derrota. El barro impedía evolucionar bien a la caballería
y sobre todo dificultaba la movilidad de las piezas de artillería que ya estaban instaladas dentro de Villalar, como hemos dicho, entre las calles y los recovecos de la ciudad, cuando la caballería real atacó en campo abierto y les pilló, digamos que bastante desprevenido. Sí, pilló fatal. Pues así, tras esta derrota, Padilla, Bravo y Maldonado, que lucharon hasta ser capturados, y al día mismo siguiente, tras confesarse a un fraile franciscano, fueron decapitados en la plaza del pueblo. Parte de aquel derrotado ejército huyó a Portugal, mientras que otros resistieron por una causa perdida, la verdad. La revolución de los comuneros se prolongó, duró algo más de tiempo, que se prolongó en Toledo hasta febrero de 1522, gracias a la resistencia liderada por la viuda de Padilla, María Pacheco, que incluso ejerció, la llegaron a llamar la Leona de Castilla. La Leona de Castilla, sí. La Leona de Castilla, para mantener el orden, María Pacheco llegó incluso a apuntar, los cañones del Alcázar contra todos aquellos que quisieran entregar la ciudad a las tropas reales, como nos escribe el hispanista francés Joseph Pérez, que probablemente es el hombre que mejor ha estudiado el tema de las comunidades. Sí. La resistencia no pudo continuar y la Pacheco abandonó Toledo de madrugada, disfrazada de aldeano y con su hijo de corta edad, y se marchó para Portugal. Primero estuvo en Braga, luego en Oporto, y a partir de entonces la represión de Carlos I se desató por toda Castilla. Una represión, por lo que dicen los cronistas, bastante violenta y bastante dura. Sí, se lo fue. Un gran número de personas de distinta condición fueron condenadas a muerte y otras apenas como confiscación de bienes o destierro, hasta que finalmente llegó el perdón de la corona, pero de ese perdón fueron excluidos los más importantes personajes de la revuelta. Sí, y lo que pasa es que luego hubo una segunda amnistía, ¿sabes? Que fue una amnistía general a raíz del nacimiento de su hijo, de Felipe II. Sí, hola. Pero ya los cabecillas ya estaban todos está claro, completamente fuera. Sí. Juan Bravo era uno de los dirigentes comuneros que representaba a Segovia en la revuelta. Otros condenados, que fueron Íñigo López, coronel, suegro, que había sido el tesorero de la Junta Comunera, Francisco Ruesca, Rodrigo del Río. Presentes, todos ellos habían estado en la boda de Juan Bravo y de María Coronel, celebrada 2 años antes en Bernardos. Esto es un poco una nota social. Bueno, pues acá, a partir de aquí, como os podéis imaginar, después de la victoria, el poder real salió robustecido. Las ciudades controladas a partir de aquí por un corregidor o gobernador real, como decía Falconeri en El Gato Pardo, hay que cambiarlo todo para que todo siga igual. Y aquí pasó lo mismo. Todo quedó como estaba, los nobles seguían sin pagar impuestos y el pueblo siguió pagándolos con creces. Pero esto ya lo iremos viendo en los días sucesivos para no alargar más nuestra crónica de hoy. La verdad es que el tema de los comuneros daría para hacer... Es que la leche, si aquí se hicieran las cosas como Dios manda, se podría hacer una serie extraordinaria con unos personajes tan fabulosos como los que hubo en el movimiento comunero. Incluso otra independiente con la Leona de Castilla, que también tuvo lo suyo, Sí, que incluso se hizo una película en tiempo. Pero vamos a ver, el fenómeno comunero era un fenómeno que tenía muchos matices, muchas motivaciones, casi tantas como personas intervinieron en él, lo cual alarga mucho las conclusiones de un análisis. Yo lo he contado aquí un poco a vuela pluma,
pues por no entrar en tanto detalle, pero desde las motivaciones de los campesinos que querían sacudirse el yugo de la nobleza, de las motivaciones de los nobles que querían recuperar sus privilegios que ahora se estaban repartiendo a los flamencos, desde otros planteamientos más idealistas desde un punto de vista político y temas que hemos saltado, como el cambio de dinastía. Hay muchas cosas que influyeron tremendamente, porque los cambios de dinastía son muy complicados. El tema de Juana de Castilla, las intenciones de Fernando el Católico, las regencias del cardenal Cisneros. O sea, hay una serie de personajes y de historias que realmente dan para muchísimo, claro. Claro, que cada uno iban un poco, no a lo suyo, pero sí enfocando los temas desde su particular punto de vista. El cardenal Cisneros por un lado, los flamencos por otro, el rey que todavía no tenía criterio por otro, los nobles por otro, los privilegios de las ciudades. Y luego había, como digo, varios idealistas políticos que estaban pensando ya en cómo establecer unas nuevas reglas del juego en las relaciones del rey con los gobernados, cosa que no se consiguió realmente, porque como hemos concluido hoy, todo siguió igual. José Luis García Casado, muchísimas gracias. La semana que viene más. Ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Un abrazo, amigo. Hasta luego. Bueno, amigos, y hasta aquí hemos llegado con... La verdad es que el tema de los comuneros es un tema que da para mucho, y posiblemente, si podemos, yo creo que otro día podemos tratarlo casi como un monólogo, como un monográfico, porque es un tema que podemos aprender muchísimo y descubrir, porque tampoco... Igual que hablábamos antes de la España de los años 20, tampoco de esto de los comuneros se conoce lo suficientemente y creo que merece la pena, merece muchísimo la pena. Bueno, amigos, les dejo hasta dentro un rato, ¿vale? Un abrazo de Ezequiel Triñaque. Adiós, amigos. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.